nombre es Alejandro y soy un viajero. Recorro los pueblos de México vendiendo artesanías y recogiendo historias. Fue así como llegué a un pequeño pueblo rodeado de campos interminables y montañas lejanas. La gente era amable, pero había algo en sus miradas, algo que no podía descifrar. La primera noche, mientras cenaba en la única fonda del pueblo, escuché a los viejos hablar del charro de la muerte. «Es un jinete vestido de negro», dijo uno de ellos, con voz temblorosa. «Aparece cuando la niebla baja, ofreciendo riquezas a cambio de tu alma, y si lo rechazas», añadió otro, «te persigue hasta que pierdes la razón». Todos rieron, pero noté que sus risas eran nerviosas, como si no quisieran creer lo que decían, pero no pudieron evitarlo. Yo, por mi parte, no les creí. Pensé que era solo otra leyenda, otra historia para asustar a los forasteros. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a la posada, algo cambió. La niebla comenzó a descender justo cuando salí de la fonda. Era espesa, como una manta que cubría todo a su paso. Decidí tomar un atajo por los campos para llegar más rápido a la posada. Fue entonces que lo vi. A lo lejos, entre la niebla, había una figura montada a caballo. Al principio, pensé que era solo un campesino que regresaba tarde a casa, pero a medida que se acercaba, noté algo extraño. El jinete vestía un traje negro impecable, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Y el caballo no hacía ningún sonido. No había ruido de cascos, ni siquiera cuando se movía. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El jinete se acercó lentamente, hasta que estuvo a solo unos metros de mí. Entonces habló. «Buenas noches, viajero», dijo, con una voz profunda y resonante que parecía venir de todas partes. «¿Te gustaría hacer un trato?» «¿Un trato?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí», respondió, «riquezas más allá de tus sueños más salvajes, todo lo que has deseado a cambio de algo pequeño». «¿Qué cosa?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Tu alma», dijo, y su voz sonó como un susurro en mi oído, a pesar de que no se había movido. Sentí un frío intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado. Sabía que no debía aceptar, pero la tentación era grande. «No», dije finalmente, con voz temblorosa, «no quiero tu trato». El charro de la muerte se quedó en silencio por un momento y luego rió. Era una risa fría, sin alegría, que resonó en mi mente como un eco interminable. «Muy bien», dijo, «pero recuerda, viajero, no puedes escapar de mí». Y con eso, desapareció en la niebla, dejándome solo en la oscuridad. Corrí de regreso al pueblo, sintiendo que cada sombra, cada sonido, era el charro de la muerte persiguiéndome. Cuando llegué a la posada, me encerré en mi habitación y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, un producto de mi imaginación y la niebla, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, o lo que creía que era su rostro, porque en realidad no lo había visto. Solo sentía su presencia, como una sombra que se cernía sobre mí. Al día siguiente, decidí dejar el pueblo. No podía quedarme allí, no después de lo que había visto. Pero cuando intenté salir, me di cuenta de que algo andaba mal. El camino que había tomado para llegar al pueblo parecía haberse esfumado. Los campos que antes eran familiares, ahora parecían un laberinto interminable. Y la niebla nunca se iba. Caminé durante horas, pero no importaba cuánto avanzara, siempre terminaba en el mismo lugar. Era como si el pueblo estuviera atrapado en una burbuja y yo no pudiera escapar. Entonces, las visiones comenzaron. Primero fueron pequeñas cosas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros que no podía entender,
pero luego se volvieron más intensas. Veía al charro de la muerte en cada esquina, su risa resonando en mi mente, y el caballo, siempre el caballo, que no dejaba huellas pero cuyos cascos resonaban en mis oídos como martillazos. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Estaba realmente viendo estas cosas? ¿O era mi mente jugándome una mala pasada? No podía seguir así. Sabía que si no hacía algo, perdería la razón por completo. Decidí enfrentar al charro de la muerte, aunque no sabía cómo. Regresé a los campos donde lo había visto por primera vez. La niebla era más espesa que nunca, pero esta vez no sentí miedo, solo rabia y una determinación feroz. ¡Charro de la muerte!, grité, mi voz resonando en la oscuridad. ¡Ven a por mí! Por un momento no pasó nada. Entonces la niebla se abrió y allí estaba él, montado en su caballo silencioso. «Has regresado», dijo, con esa voz que helaba la sangre. «¿Has cambiado de opinión?» «No», respondí, tratando de mantener la firmeza. «Pero no voy a dejarte destruirme». El charro rió, pero esta vez noté algo en su risa. No era tan segura como antes. «¿Y qué piensas hacer, viajero?», preguntó. «No puedes derrotarme». «Tal vez no», dije. «Pero no voy a huir más». Y con eso, saqué un pequeño crucifijo que llevaba conmigo desde que era niño. No sé por qué lo hice, pero en ese momento sentí que era lo correcto. El charro de la muerte se detuvo. Por primera vez, vi algo en su rostro, algo que parecía miedo. «Eso no puede ayudarte», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Tal vez no», respondí, «pero es todo lo que tengo». Y entonces el crucifijo comenzó a brillar con una luz intensa. El charro gritó, una mezcla de rabia y dolor, y su caballo relinchó, aunque no hizo ningún sonido. La niebla se disipó, y cuando la luz se desvaneció, el charro de la muerte había desaparecido. Cuando desperté, estaba en el camino que llevaba al pueblo. La niebla se había ido, y el sol brillaba en el cielo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentí que una carga pesada había sido levantada de mis hombros. Regresé al pueblo, donde la gente me recibió con miradas de asombro. No les conté lo que había sucedido, pero creo que lo sabían. Nunca volví a ver al charro de la muerte, pero a veces, en las noches más oscuras, siento que su presencia aún está allí, esperando. Soy un viajero y he visto muchas cosas en mi vida, pero nada como lo que viví en ese pueblo. Y aunque no creo en las leyendas, ahora sé que algunas historias son demasiado reales. Yo no creía en fantasmas, o al menos eso me decía a mí mismo cuando llegué a la hacienda San Miguel, en las afueras de Puebla. Había sido contratado para restaurar la antigua capilla, un edificio que llevaba décadas abandonado. La gente del pueblo me advirtió que no fuera, que la capilla estaba maldita, pero yo me reí. Soy arquitecto, no un cazador de mitos. Sin embargo, desde la primera noche, supe que algo andaba mal. Era una noche fría y silenciosa. Me había quedado en la hacienda para revisar los planos de la capilla y el sonido llegó de repente, un llanto débil, desgarrador, que parecía venir de la capilla. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado humano, demasiado real. Tomé mi linterna y salí de la casa principal, dirigiéndome hacia la capilla. La luna llena iluminaba el camino, pero la capilla parecía absorber la luz, como si estuviera envuelta en una sombra perpetua. Al entrar, el llanto se hizo más fuerte. Era una mujer, llorando como si su corazón estuviera roto. Mis manos temblaban mientras movía la linterna, buscando la fuente del sonido. Entonces la vi. Era una figura vestida de blanco, arrodillada frente al altar.
Sus cabellos largos y oscuros le cubrían el rostro y sus hombros se sacudían con cada sollozo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. ¿Quién eres?, logré balbucear, pero la figura no respondió. De repente, se levantó y se volvió hacia mí. No vi su rostro, solo una oscuridad profunda donde deberían estar sus ojos. Luego, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Corrí de regreso a la casa principal, mi corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que había visto. ¿Era real? ¿O era mi mente jugándome una mala pasada? Al día siguiente, decidí investigar. Hablé con los ancianos del pueblo y fue entonces que escuché la leyenda de la dama de la capilla. Hace más de 100 años, una joven llamada María trabajaba en la hacienda. El patrón, un hombre cruel y egoísta, la sedujo y la dejó embarazada. Cuando ella le pidió ayuda, él la rechazó y la despidió. Desesperada, María escondió a su bebé en los túneles subterráneos de la hacienda, pero el niño murió de hambre y frío. Consumida por la culpa, María se ahorcó en la capilla. Desde entonces, su fantasma vaga en la capilla, llorando por su hijo perdido. Dicen que atrae a los vivos hacia los túneles, donde desaparecen para siempre. Aunque la historia me estremeció, decidí que no podía dejar que una leyenda me detuviera. Tenía un trabajo que hacer. Una semana después, mientras trabajaba en la restauración, encontré una entrada oculta en el sótano de la capilla. Era una puerta de madera podrida, casi invisible entre las sombras. Con cuidado, la abrí y descubrí una escalera que descendía hacia la oscuridad. No sé qué me impulsó a bajar. Quizás fue la curiosidad, o tal vez algo más oscuro. Tomé mi linterna y comencé a descender. Los túneles eran estrechos y húmedos, con paredes de piedra cubiertas de musgo. El aire olía a tierra y podredumbre. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de algo que no quería encontrar. Entonces, escuché el llanto de nuevo. Esta vez, era más fuerte, más desesperado. Me seguía, como si la dama estuviera justo detrás de mí. Mi linterna parpadeó y por un momento quedé en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, vi algo que me heló la sangre. Era un bebé, envuelto en harapos, tirado en el suelo. Su piel estaba pálida y azulada, y sus ojos vacíos me miraban fijamente. No es real, me dije a mí mismo, pero no podía apartar la mirada. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta y vi a la dama, su rostro desfigurado por el dolor y la ira. ¿Has visto a mi hijo?, susurró, su voz llena de tristeza y rabia. Grité y corrí, tropezando en la oscuridad. Los túneles parecían no tener fin y el llanto de la dama resonaba en mis oídos. Finalmente, encontré una salida y salí al exterior, jadeando y temblando. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La dama no descansaría hasta encontrar a su hijo, y yo no podía permitir que siguiera atormentando a los vivos. Busqué la ayuda de un viejo chamán en el pueblo. Él me explicó que la única forma de liberar a la dama era realizar un ritual en los túneles, donde su hijo había muerto. Pero es peligroso, me advirtió. Si algo sale mal, podrías quedar atrapado en su mundo para siempre. No tenía otra opción. Esa noche, volví a los túneles con el chamán. Llevábamos velas, hierbas sagradas y una muñeca de trapo que representaría al hijo perdido de la dama. El ritual comenzó. El chamán cantó en una lengua antigua y las velas parpadearon, creando sombras que se retorcían en las paredes. Entonces, la dama apareció. ¿Por qué has venido?, preguntó.
su voz llena de dolor. «Para ayudarte», respondí, sosteniendo la muñeca. «Tu hijo está aquí». La dama se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Tomó la muñeca y la abrazó, como si fuera su bebé. «Gracias», susurró, y por un momento vi a la joven que había sido antes de la tragedia. Luego desapareció, llevándose consigo la oscuridad que había reinado en la capilla por tanto tiempo. La capilla fue restaurada y la hacienda volvió a la vida, pero yo nunca olvidaré lo que viví en esos túneles. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar el llanto de la dama, recordándome que algunos fantasmas nunca descansan del todo. Soy arquitecto, no un cazador de mitos, pero ahora sé que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas y que algunas historias de terror son más reales de lo que quisiéramos creer.